Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto volver a estar aquí juntos. Nos da mucho gusto que estén ahí conectados y deseosos de escuchar de la palabra de Dios. Les invito para que iniciemos con una lectura que está en el Salmo 65, del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra de Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, por tu bondad derramada sobre nosotros, por tu gracia, Señor, que no merecemos. Y hoy, Padre Santo, queremos alabarte, glorificarte y exaltar tu bendito nombre, Señor. Hoy nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para pedirte, Señor, que prepare nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y también, Señor, que pongas en nosotros, Señor, un corazón dispuesto para servirte cada día de nuestras vidas. Y hoy de todo corazón, Señor, entonamos estas alabanzas a ti para exaltarte. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que entonemos allá desde casa bien fuerte el primero de los himnos de esta mañana, que es el canto Alabad al Gran Rey. Regocijo, vivo de la
de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo dio su vida, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Jesucristo, como lo dice también el libro de Filipenses capítulo 2, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre, se humilló muriendo por nosotros, cargando nuestros pecados, y se humilló muriendo en esa cruz, se hizo maldito por nosotros. Él derramó su sangre, dio su vida para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Él resucitó al tercer día, como lo dice la Escritura, venció a la muerte con poder, y él es el único que puede salvar nuestra alma. Es el único que puede dar la vida eterna y el perdón de los pecados. Solo Jesucristo basta para llegar ante la presencia de Dios. Entonemos este hermoso coro: Jesucristo basta.
Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, hermanos, en Cristo tenemos libertad. Somos libres del yugo en el cual nos tenía Satanás. Cristo vino a dar libertad a los cautivos y en Él tenemos esta libertad en Cristo. Tenemos este hermoso canto. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonemos, alabaré al Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les invito ahora a que vayamos a la palabra de Dios.
Les invito a que abramos allí en el libro de Romanos, capítulo número 8. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de lo que este capítulo número 8 de Romanos nos enseña, que es ocupándonos del Espíritu. Vayamos entonces a Romanos capítulo 8, yo voy a leer los primeros 2 versículos, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir estos primeros 2 versículos? Nos hablan acerca de 2 leyes que rigen la vida espiritual de las personas. Una de ellas, la ley del pecado y de la muerte. Esta ley, como lo especifica el libro de Romanos, habla acerca de que todos nosotros somos pecadores, como lo dice Romanos. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Como también su palabra nos enseña, ¿por qué amamos nosotros a Dios primero? Él nos buscó a nosotros. Entonces encontramos esto. Quiero que veamos una hoja hacia atrás, en Romanos capítulo 7, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hoy vamos a ver en el mensaje de hoy acerca de vivir en el Espíritu, ocuparnos del Espíritu, hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir el pecado en nosotros. Este pasaje de Romanos 7:11 habla acerca de la condición del hombre, de todos los hombres. El pecado, como lo dice su palabra, entró al mundo por un hombre, por Adán. La desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, dice, y así el pecado pasó a todos los hombres. Romanos nos enseña que todos nosotros tenemos pecado y este pecado está en nosotros y nos lleva a hacer el mal y somos prisioneros, esclavos de Satanás. Dice otra vez Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado se enseñorea de aquel que no vive en Cristo, que no ha rendido su vida a Cristo. Esto quiere decir que aquel que no vive en Cristo, que no ha creído en Cristo como su Salvador, está muerto en sus delitos y pecados. Y muerto quiere decir separado. La muerte espiritual es una separación entre Dios y el hombre. Entonces este pasaje nos dice, cuando nosotros estamos pecando, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se refiere al hombre en general, aquel que no ha rendido su vida a Cristo, muerto espiritualmente, separado de Dios. Lo dice entonces Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos pecado y no podemos entrar ante la presencia de Dios por causa de que estamos sucios, con pecado en nuestra vida. Y luego Romanos 6:23 nos dice, hay una forma de entrar ante la presencia de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la obra que Cristo hizo, derramando su vida por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Dice Romanos 6:23, por cuanto, dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo, dice, la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos da ese regalo, el regalo de la vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Te invito a que oremos. Cierra tus ojos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque nos permites venir a tu palabra. Y queremos, Señor, ponernos en tus manos. Queremos que hables a nuestros corazones y que también, Señor, tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas y nos lleve siempre, Señor, a toda verdad, a hacer tu voluntad, Señor, a hablar, Señor, de Cristo a los que nos rodean. Hoy nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así entonces, hermanos, Romanos capítulo 8, verso 1. Vayamos ahí. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya vimos entonces que está la ley del pecado y de la muerte para aquel que no cree en Cristo, porque hay pecado y está separado de Dios. Y está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aquel que se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en Jesús como su Salvador. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para aquel que ha creído en Cristo. Es decir, no hay tal separación ya, sino que ahora estamos unidos a Dios a través de la sangre de Cristo. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el tema central del mensaje de hoy, ocupándonos del Espíritu. Todos nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador debemos hacer esto que dice aquí, ocuparnos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el pasaje está haciendo una distinción. Los que creemos en Cristo ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo el yugo de Satanás, ya no estamos muertos espiritualmente, sino que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Dice el versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿A qué se refiere esta porción? Dice, ¿quiénes andan conforme al Espíritu? ¿Quiénes han sido librados de la ley del pecado y de la muerte? Dice, los que creen en Cristo. Dice el versículo número 3, Dios, en su infinita sabiduría, con su grande amor con que nos amó, dice, Él envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. Yo no merecía el perdón de Dios. Nadie merecía el perdón de Dios, ¿no? Porque en nosotros de continuo está el hacer el mal, lo dice su palabra. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el corazón del hombre, que ama más el hacer el mal que el hacer el bien. El mismo apóstol Pablo lo decía. Dice, hay una lucha interna en su cuerpo, donde queriendo hacer lo bueno, termina uno haciendo lo malo, porque hay esta lucha en el cristiano, que el hombre pecaminoso, el hombre carnal, quiere aflorar y hacer lo malo, hacer lo que no agrada a Dios. Pero Dios nos ha dado victoria sobre el pecado. Dice entonces el versículo 3, ya no andamos en la carne, ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios le da la oportunidad a todos los hombres de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Salvador. Dice aquí el versículo número 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué se refiere esta porción de la palabra de Dios? Dice, todo aquel que cree en Cristo como su Salvador no anda en la carne, sino que anda en el Espíritu. Otra vez dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Andamos. Es una forma de vida. Es la forma en la que nosotros nos desenvolvemos como cristianos con el mundo exterior que nos rodea, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de la escuela, con todos tus familiares. Este es un estilo de vida. Dice, los que andamos en Cristo, los que andamos en el Espíritu, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Esos son los hábitos cotidianos que tú haces y que identifican tu vida como un hijo de Dios. Es entonces la manera de pensar que nosotros tenemos, que pensamos espiritualmente las cosas. Quiero para esto compartir con ustedes un pasaje en Efesios 4, verso 17, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recordemos
Esta porción de Romanos 8 hace distinción y dice, hay personas que viven en la carne, andan conforme a la carne, están bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida a Cristo. Y luego dice, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo ya no andamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Nosotros entonces, dice aquí, ya no andamos, dice Efesios 4:17, en la vanidad de nuestra mente, queriendo hacer lo que nosotros queramos, sino que pensamos en lo espiritual. Les voy a compartir otro pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es referente al pasaje de Romanos 8:4. Dice, los que andamos conforme al Espíritu, los que vivimos en el Espíritu. Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, es decir, caminamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vayamos a otro pasaje que está en 3 de Juan, versículo 11. 3 de Juan, versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este es un llamado, hermanos. Esta porción de Romanos capítulo 8 y estos pasajes que estamos viendo son un llamados a vivir conforme al Espíritu, a vivir en lo espiritual. Dice otra vez 3 de Juan 11, no imites lo malo, porque ¿quiénes hacen lo malo? Los que están bajo la ley del pecado y de la muerte, los que no conocen a Cristo, los que están separados de Dios, los que están muertos espiritualmente. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿A qué se refiere esta porción? Se refiere a la santidad, a nuestra relación íntima con Dios. Nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados, como lo dice allí el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya hemos sido perdonados. ¿Porque nosotros lo merecemos? No, es porque Dios nos amó tanto que tuvo a bien perdonar nuestros pecados enviando a su Hijo Jesucristo. Dice otra vez Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir esto? La fe en Cristo nos justifica de nuestros pecados. La justificación, el estar nosotros en paz con Dios, la obtenemos a través de Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo aquí, Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice así, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo cristiano debe manifestar las obras del Espíritu. ¿Cuáles son las obras del Espíritu? Nos enseña la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Les invito a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Muchos lo saben de memoria. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a poner un ejemplo aquí. Nosotros vivimos en Delicias, somos delicienses, vivimos aquí. Nosotros como delicienses podemos decir, bueno, conocemos lo que significa la palabra
ir a tercerear. Conocemos o hemos probado alguna vez las gorditas Lili. Habrá ido tal vez alguna vez al Museo del Desierto. Conocerá dónde están ciertas colonias de la ciudad. Conoce el reloj público emblemático de nuestra ciudad. ¿Por qué sabemos eso? Porque vivimos aquí. Vivimos en delicias. Bueno, el vivir en el Espíritu involucra algo más profundo, algo más allá que simplemente conocer las cosas. Como por ejemplo, usted dirá, bueno, pues sí, puedo ir a tercerear, pero usted no es dueño de las boutiques ni de todas las tiendas que están allí. Tampoco es dueño de las gorditas. O conocemos lo que produce nuestro campo aquí, como el cacahuate, el chile, el algodón. Sin embargo, no somos terratenientes para nosotros ir y sembrar y cosechar, ¿no? Pero vivimos aquí. Lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos probado, hemos degustado de eso. El vivir en el Espíritu es mucho más profundo, porque esto lo tenemos, es nuestro. Dios dice, Él nos ha dado con Cristo, que es lo más valioso que Dios tiene, su Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro. Esto es lo que el Hijo de Dios siempre debe tener aquí presente en su mente, porque Dios nos ha dado todas estas cosas a nosotros. El que vive en Cristo, el que vive en el Espíritu, es entonces el reflejo de lo que somos, de que somos hijos de Dios. Entonces, según Gálatas capítulo 5 y verso 22, nosotros que somos cristianos debemos ¿qué? Reflejar que somos cristianos. ¿Cómo? Esto es lo que debe abundar en nosotros. Otra vez, Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Es la forma en la que yo manifiesto que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo ando en el Espíritu. Ya dice Romanos 8. Nosotros no andamos en la carne. Nosotros no buscamos el hacer el mal. No, nosotros buscamos el obedecer a la palabra de Dios. Entonces encontramos dos situaciones en la vida del cristiano. Una vez que yo rindo mi vida a Cristo, que doblego mi vida y me humillo delante de Él reconociéndole como mi Salvador, dice Romanos 5:1, he sido justificado de mis pecados y ahora tengo el perdón, tengo la vida eterna, tengo la salvación de mi alma. Y luego, ¿qué sigue entonces? Lo dice Jesús en la oración allá en el huerto de Getsemaní en Juan 17:17. Y dice, cuando Él está orando allí, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La justificación la obtenemos cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y la santificación es el proceso en el cual nosotros estamos haciendo morir el pecado en nosotros. Ya vimos aquí al principio que vamos a ver estas porciones. Vivir en el Espíritu, ocuparnos del Espíritu, hacer morir lo terrenal, hacer morir el pecado. ¿Cómo el Hijo de Dios se ocupa de lo espiritual? Haciendo morir lo carnal, lo terrenal. Jesús lo dice a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad. Cada vez que yo voy a su palabra, Él me está limpiando de este pecado que está arraigado en mí, que está allí como el viejo hombre. ¿Y cuándo vamos a ser liberados de ese viejo hombre que traemos allí arrastrando y que quiere aflorar para hacer el mal, para apagar lo espiritual en nosotros? Dice, hasta que estemos ante la presencia de nuestro Dios. Es entonces que el Hijo de Dios está en un proceso constante de santificación. Entonces, ¿el Hijo de Dios peca? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué peca el Hijo de Dios? ¿Por qué hay pecado en la vida del cristiano? ¿Somos nosotros perfectos? No, no lo somos. Hay pecado en mí, hay pecado en ti, en tu vida. Pero como lo dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una carrera que tenemos por delante. Y que en esta carrera, lo dice el libro de Efesios, tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos abruma, está ahí sobre nosotros. Satanás
Su obra, como lo dice Juan capítulo 10, es hurtar, matar y destruir. Satanás te ha perdido. Vivíamos los cristianos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero hemos sido justificados al creer en Cristo, como dice Romanos 5:1, y ahora ya no vivimos bajo esa ley, ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Qué hizo Satanás? Perdió un alma que él tenía cautiva, porque Cristo vino y nos dio libertad cuando creímos en él. Entonces Satanás, ¿qué va a hacer? Va a tratar al máximo, va a tratar de impedir que esa alma que perdió, o sea, tú y yo, él va a tratar de impedir que nosotros demos fruto en abundancia. ¿Y cuál es su obra? Hurtar. ¿Qué te va a hurtar Satanás? Tu gozo, tu paz, tu confianza en Dios. Eso va a hacer Satanás, va a sembrar dudas en tu vida. Durante las últimas semanas que hemos estado transmitiendo desde casa estos mensajes, hemos tocado el tema acerca de que en los postreros tiempos muchos se irán, apostatarán de la fe, renegarán de Cristo, se alejarán avergonzados, la fe de muchos se apagará. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Satanás, hurtar el gozo y la paz y la confianza que el cristiano tiene en Dios, sembrando dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. Va a tratar de matar, dice, y de destruir. Destruye familia, destruye tu vida, tu trabajo. Esa es la obra de Satanás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El Hijo de Dios ya no vive en el pecado. El Hijo de Dios tiene que vivir en santidad. Lo vimos allí en estos pasajes. Entonces, dice el versículo número 5. Vamos a Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, dice, manifiestas son las obras de la carne, versículo número 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Entonces nosotros ya no vivimos en la carne para hacer esas cosas. Ya no. ¿Por qué? Porque hemos renunciado al pecado. Y nuestro propósito es vivir para Cristo. Tenemos obstáculos, ¿sí? 3 obstáculos describe la palabra de Dios. Satanás, el mundo, como lo dice, el mundo está ofreciéndote sin fin de cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entonces son 3 enemigos: Satanás, el mundo, y dice, y nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos carnales, ¿sí? Como lo es allí el viejo hombre que está en nosotros y quiere aflorar para que hagamos nosotros el mal. Entonces dice la palabra de Dios, nosotros ya no andamos conforme a la carne. Versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos tremendos de dificultades familiares, de pérdidas de trabajo, de necesidad económica en nuestros hogares, de salud. Muchos están enfermos, no solamente ahora por esta situación de virus que aqueja al mundo, sino que hay sin fin de enfermedades que menguan nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero dice, los que somos del Espíritu debemos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Para qué? Para que Satanás no abrume nuestra mente con esas cosas. Dice entonces del versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros tenemos una mentalidad carnal, vamos a tener nuestra mente enfocada en las cosas de la carne, ¿sí? En pecar, en hacer lo malo, en dar rienda suelta a lo que yo quiero hacer. Como ahora que estamos en confinamiento, pues decimos, nadie nos ve, nadie me vigila, todos están resguardados en casa.
y damos rienda suelta a lo que queríamos hacer y nunca habíamos hecho. Eso es andar en la carne. No podemos dar cabida al maligno en nuestra vida, en nuestra mente ni en nuestro corazón. El Hijo de Dios debe estar resguardado, ocupándose de las cosas del Espíritu. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice, ocúpate en esto? Porque sabe que si no nos ocupamos en lo espiritual, vamos a terminar cediendo y nos vamos a terminar ocupando en lo espiritual, en lo carnal. Entonces tenemos que estar advertidos, mis hermanos. Tenemos tiempos difíciles en los cuales vivimos y no podemos dar cabida a lo carnal en nuestra vida. El ocuparse del Espíritu, dice el versículo número 6, es tener nuestra mente fija en lo espiritual. Es decir, reflejar los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Y qué es lo que esto hace en nosotros? ¿Qué es lo que evidencia en nosotros? Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios 2, 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, este es Filipenses, perdón, Efesios 2, 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué es esto? Que el que vive en lo espiritual, el que vive en Cristo, tiene vida. Eso es lo que tenemos vida. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dijimos que es muerto? Separado de la comunión con Dios. Y ahora hemos sido restaurados a la comunión con Dios. Otra vez, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué tenemos? Vida en Cristo, comunión con Dios. Ahora vayamos a otra porción que está en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? Tenemos vida en Cristo y tenemos paz en Cristo. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él, esto es lo que Él nos otorga. Quiero que vayamos al versículo número 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No podemos nosotros vivir en el pecado. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros tenemos que saber esto. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya lo comentamos. Vivir en Cristo es reflejar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz. Es la forma en la que yo reflejo a Cristo. ¿Cómo me ocupo yo de lo espiritual? ¿Cómo vivo yo en el Espíritu? Reflejando lo espiritual en mi vida. Vayamos ahora al versículo número 13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjese otra vez el versículo, está muy profundo. Escuche con atención. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya lo dijimos. Aquel que no cree en Cristo vive bajo la ley del pecado y de la muerte. Es esclavo de Satanás. Y Satanás no le va a abrir la puerta a nadie, no va a dejar escapar a nadie. El único que puede liberarlos de allí, del yugo de Satanás, es Cristo. Que una persona rinda su vida a Cristo, que crea en la obra redentora de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar por nuestros pecados, que Él murió y derramó su sangre por amor a ti, y que venció a la muerte con poder, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. Creer en Cristo no es solamente decirlo. Creer en Cristo involucra vivirlo. El ser un cristiano es un estilo de vida, y es entonces lo que Dios nos enseña en su palabra. Jesús, cuando estaba aquí, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Dice: niéguese a sí mismo, es hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es lo que dice Cristo. Niéguese a sí mismo, ya no viva en la carne.
¿Qué tiene que hacer entonces? Romanos capítulo 8, vivir en el Espíritu. Niéguese a sí mismo, es eso. Luego dice, tome su cruz y sígame. Nosotros tenemos luchas espirituales, que Cristo nos las ejemplifica como lo dicen las cartas del apóstol Pedro. Hay sufrimiento por Cristo, por servirle, por amarle. Hay pruebas, hay luchas en nuestra vida, hay persecución. Hemos sido llamados a sufrir por Cristo. Por eso él dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Vivir para Cristo, entregar nuestra vida a Cristo, no es de palabra, es vivirlo, es un estilo de vida. Lo dice entonces Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice, más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El libro de Efesios nos lo dice. Despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Sí. Dios Padre nos ve a nosotros santos, nos ve limpios porque ve la sangre de Cristo derramada sobre nosotros. Hemos sido limpiados de ese pecado. Pero entonces, el viejo hombre que mora en nosotros, que está aquí en nuestra carne y en nuestros huesos, no se ha ido, tiene que ser transformado, y solo lo vamos a ver hasta que estemos ante la presencia de Dios. Este cuerpo corruptible, este cuerpo que se degrada, que tiene maldad, va a ser purificado, va a ser transformado. Mientras tanto, tenemos esta lucha. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despojarnos de todo el pecado que tenemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí está, versículo 13. Por el Espíritu haced morir las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo soy propenso a ser iracundo, si yo soy enojón, si yo soy gritón, supongamos esto. Yo le pido a mi hija, la menor, Daniela, que trapee aquí en la casa, y entonces ella ha sido instruida por mí previamente para que sepa cómo hacerlo, y entonces ella lo hace mal, lo deja unas manchas y no lo hace bien o lo hace de mala gana, y yo soy un iracundo. Yo pudiera gritarle, regañarla, castigarla, tal vez un correctivo disciplinario, algunos dirán un coco en la cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Aflorando lo carnal, lo iracundo en mi vida. Pero si la palabra de Dios me dice que yo debo hacer morir lo carnal, ¿cómo? Con lo espiritual. ¿Cómo voy a hacer que se me vaya de mí lo iracundo? ¿Cómo lo voy a lograr? Con lo espiritual. ¿Qué dice su palabra entonces? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe aflorar en mí? Vayamos a los frutos del Espíritu. Amor, debo mostrar amor para con ella. Comprensión, porque tal vez está pequeña y lo hace mal. Instrucción en ella para que lo haga correctamente. Yo debo mostrar eso, como lo dice Gálatas 5. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia. Ahí debo mostrar entonces dos frutos del Espíritu, amor y paciencia. La lucha que yo tengo en lo carnal, lo que quiere aflorar de mi vida, tiene que ser contrarrestado con algo espiritual. Tengo que ponerlo en práctica, cubrirme de amor hacia ella y tener mucha paciencia hacia ella para instruirle. Ese es un ejemplo de pecado, como vemos aquí, dice verso 13. Mas si por el Espíritu haces morir lo iracundo, lo enojón, lo gritón que eres, dice, entonces viviréis. Dice, si yo tengo otro pecado en mi vida, como el ofender a los demás, el hablar mal de los demás, o el hacer chisme, o como lo dice el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El que siembra discordia entre hermanos. Si yo hablo mal de alguien, si yo soy propensión a decir algo, o mi mente es como muy ágil para inventar o crear cosas que dañan a mis hermanos en la fe, dice, estoy haciendo un mal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo
lo carnal en mi vida, está aflorando lo carnal en mí. Y entonces, ¿qué debo hacer? Cubrirme de los frutos del Espíritu. Yo voy a quitar, digámoslo así, lo hablador de mi vida, lo chismoso de mi vida, aflorando lo espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Este fruto del Espíritu es el que voy a usar contra ese mal que hay en mi vida. ¿Qué es ser benigno? Benigno quiere decir ser bueno, procurar un bien para el otro. Usted puede decir, bueno, no, pues es que nuestra mente es muy ágil. Hermano Rafa ahora con la cuarentena está más gordito, más cachetón, más panzón. ¿Y qué decimos? No, pues es que comerá muchos burros, ¿no? Pues es que los tacos del chamizal, o la hermana Gaby le hace muchos pasteles, ahora está mucha repostería, como están encerrados en casa, y todos comen y comen, y empezamos a aflorar, y decimos, y no, sí, es que imaginamos cosas, decimos cosas. Eso es un ejemplo, pero podemos decir sin fin de cosas de alguien, incluso sin tratar uno de dañarlos, pero uno es propenso a hablar de los demás. Este se vistió mal, o este habló mal, o este hizo aquello, este no me gustó cómo hace las cosas. ¿Y qué hacemos? Estamos ofendiendo a los que nos rodean. Eso es hablar mal. Pero ¿qué debo hacer yo? Dice, tengo que hacer morir lo carnal en mi vida. No debo yo hablar mal de los demás, sino tengo que procurarles un bien. Me lleno de ese fruto del Espíritu que es benignidad. Ahora hay tanto momento ahorita de tribulación. Puede haber angustia en nuestras vidas. Puede haber temor. Recuerde, el temor en nuestra vida no debe estar. ¿Por qué? Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Usted tiene temor por qué será de su vida ante esta pandemia? ¿Sabe usted si vivirá o morirá, si sobrevivirá este mes o el mes que viene? No lo sabemos. Eso solo Dios lo sabe. Y tenemos zozobra en nuestra vida. ¿Y qué hace Satanás? Ya lo dijimos. Mete ideas en nuestra mente para apagar nuestro gozo. Y mete ideas para pensar que Dios no está con nosotros y que Dios no nos cuida. ¿Y cómo es que se murió si era hijo de Dios y cantaba rete bonito y predicaba rete suave? ¿Por qué se murió? ¿Por qué Dios se lo llevó? Satanás mete ideas en nuestra mente para jugar con nuestra mente. Entonces Dios nos dice en su palabra, nosotros tenemos que ser perfeccionados en el amor, confiar en Dios, confiar en la soberanía de Dios, ya sea que nos vayamos o nos quedemos, como lo dice el apóstol Pablo. Para mí las dos cosas son buenas, porque aquí voy a estar predicando y allá voy a estar ante la presencia de Dios. Y entonces las dos cosas son buenas situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Depender de Dios, saber que Dios tiene en su soberanía un tiempo para todos. Y no va a haber temor en nuestras vidas por el que comeré o el que vestiré, porque Dios va a tener cuidado de mí. Y eso se llama depender de Dios. Vamos a tener paz. Ese es el fruto del Espíritu. Contra esa duda, contra esa incertidumbre, contra ese temor, ¿qué fruto voy a usar? La paz. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso es lo que Dios nos da. Entonces, ¿qué concluimos hoy? Que Cristo nos ha justificado de nuestros pecados y nos manda a nosotros a que nos ocupemos de lo espiritual. Dice, ocupándonos de lo espiritual, viviendo en lo espiritual, viviendo para Cristo. El vivir para Cristo es un estilo de vida, depender de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y confiemos en Él. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual la que estamos viviendo hoy en día. Sí, todos estos son tiempos difíciles y hay que luchar. Es una lucha espiritual. No te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice Romanos 8, versículo 13, haz morir lo carnal con lo espiritual. Cúbrete, llénate de Cristo, llénate de su palabra. Quiero que vayamos por último pasaje a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 2 Corintios, versículo
capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué fortaleza se refiere? ¿Al muro que hace el presidente Trump? No, se refiere a fortalezas espirituales. Hay una lucha tremenda. Cristo te llama a ti y a mí, como sus hijos, a vivir espiritualmente. A que, como lo mencioné en un principio, vivamos ocupándonos del Espíritu. Hay una lucha. Tenemos que vencer fortalezas y esas fortalezas son espirituales. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus secuaces quieren hurtar, matar y destruir tu gozo, tu paz, tu confianza en Cristo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para vivir para Cristo, para caminar en Cristo, para vivir espiritualmente reflejando siempre los frutos del Espíritu y cubrámonos de ellos. Ante cualquier situación de pecado que presentes, recuerda cómo combatirlo. Ya lo vimos 3 ejemplos de cómo combatirlo. Llénate de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De qué vamos a temer? Nada puede hacernos el hombre, ni aun Satanás. Dios está con nosotros. Y recuerda el Salmo 121, Él guardará tu alma. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Te invito a que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de ti, acercarnos al trono de tu gracia para encontrar oportuno socorro. Te necesitamos, Señor, porque hay una lucha tremenda en nosotros. Hay una lucha espiritual en nosotros, Señor, en nuestra vida, con los que nos rodean, en nuestros hogares y en nuestros trabajos, Señor. Hay luchas, Señor. Satanás quiere robarnos nuestro gozo. Satanás está luchando, Señor, para que no llevemos fruto. Pero hoy, Señor, nos ponemos delante de ti, para que tu Santo Espíritu redarguya nuestras vidas y podamos venir siempre, Señor, bajo cualquier circunstancia, ante ti, Señor. Echar mano, Señor, de los frutos del Espíritu para hacer morir lo terrenal en nosotros, para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, que lo carnal no aflore en nosotros, Señor, sino que nos cubramos, Señor, de lo espiritual. Hoy nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Hoy seguimos rogándote, Señor, por toda nuestra iglesia, la iglesia bíblica, El Shaddai. Te rogamos, Señor, que derrames de tus bendiciones hasta que sobreabunden, Señor. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes y guárdalos del mal. Permíteles, Señor, a ellos también ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. No permitas que Satanás les robe su gozo. No permitas que Satanás se los lleve al mundo, Señor. Te rogamos por nuestros hombres, los varones de la iglesia, para que estemos firmes, Señor, seamos cabezas de nuestros hogares, enseñando y reflejando a Cristo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Por nuestras hermanas mujeres, te rogamos, Señor, mucha bendición y fortaleza para aquellas que están a cargo al frente de sus hogares. Bendíceles, Señor, también y llénales de tu gracia, Señor, en todo momento. Te rogamos por nuestros adultos mayores. Guárdales, Señor, de estas enfermedades, Señor, que acechan nuestras ciudades, nuestro país, Señor. Hoy confiamos en ti y nos ponemos en tus manos, Padre, porque solo a ti podemos acudir, Señor, y encontrar paz, encontrar oportuno socorro. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote bendición para todos los hermanos en la iglesia. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.